Buenas tardes, mis amados, bienvenidos a esta su clase, La Honra del Ministerio. Y bueno, siempre recordando que lo más importante no es dónde servimos, sino a quién servimos. Y por supuesto, siempre nuestro versículo clave, ¿verdad? Es Hebreos, capítulo 5, versículo 4, que pues hay que irlo aprendiendo y es: y nadie toma para sí esta honra, sino aquel que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Y como siempre vamos a hacer una breve recapitulación de lo que fue la clase anterior, donde vimos la segunda parte de los principios de la consagración. Y esto ya, la mayoría, pues ustedes ya lo deben tener apuntado, pero es consagración, dijimos del hebreo kadash, es declarar como limpio, ser santo, separado, apartado para Dios, el que brilla para Dios, uno que es señalado y escogido por Dios. Eso es lo que significa. Y dijimos, vimos cinco principios, ¿verdad? 5 puntos que eran: antes de la consagración está la preparación para la edificación del templo. Esa fue una. La segunda fue: no puede haber consagración sin sacrificio y ofrenda. Ya todo esto, acuérdense que lo hemos estudiado y tenemos que tenerlo en mente al servir. Número 3, el consagrado, pues se entiende el apartado, ¿verdad? El separado, el que fue hecho limpio, se mantiene en el lugar donde Dios le llamó y allí ejerce su función con toda responsabilidad y efectividad. El punto número 4 era: antes de vestirnos con las vestiduras del ministerio, acuérdense que es el del servicio, de la obra, es necesario despojarnos o desvestirnos, ¿verdad? Quitarnos de toda vestimenta común, carnal y humana. Número 5 y último es: no basta solo con despojarnos, es necesario purificarnos, limpiarnos, ¿verdad? Lavarnos cada día de nuestros pecados e inmundicias. Esto sabemos que también lo hacemos como hijos de Dios, ¿verdad? Nosotros venimos al Señor y pedimos perdón por nuestros pecados. Todos los días sabemos que hemos sido lavados, perdonados por la sangre de Jesús, pero también sabemos que estando en este cuerpo aún pecamos, tenemos que venir y limpiarnos, ¿verdad? Así que el vivir consagrados para Dios es necesario para desarrollar en nosotros un carácter para el ministerio. Esto es muy importante, esta es una clase muy importante y el tema de hoy es precisamente ese: el carácter del obrero cristiano. El carácter del obrero cristiano. Y al hablar de carácter es hablar de un tema que es muy amplio, ¿verdad? Pues ahí podemos traer muchas cosas a colación, pero en esta hora pues estaremos tocando algunos puntos básicos y fundamentales del carácter que debemos desarrollar como obreros cristianos, como servidores, ¿verdad? En la casa de Dios. Y bueno, en este curso de preparación e instrucción ministerial nos hemos dado a la tarea de aprender juntos algunos principios como los que acabo de dar, ¿verdad? De la clase anterior, algunos principios bíblicos que rigen el ministerio cristiano, que nos enseñan a cómo llevarlo a cabo, y al aplicarlos pues nos va a ayudar a formar el verdadero carácter de un servidor, de un obrero dentro de la obra de Dios, ¿sí? Entonces el ministerio se desarrolla mejor y es más fructífero en base al carácter y no en base a los dones. ¿Se acuerdan que hablamos de esto? Dios, a través de su Espíritu Santo, lo hemos visto a través de su palabra, Él da a dones, Él ha establecido, Él ha repartido dones como a Él le ha placido, como Él quiere. Todos tenemos dones. En la iglesia todos los dones son necesarios, pero obviamente Dios da un don a una persona y da otro, o varios dones, ¿verdad? Y a otros diferentes, etcétera. Porque es lo mismo, es para el complemento, para que el cuerpo de Cristo sea edificado, que sea beneficiado, ¿verdad? Y en ello pues todos nosotros. Entonces vuelvo a repetir, el ministerio se desarrolla mejor y es más fructífero en base al carácter y no en base a los dones. Entonces, fíjense cómo siempre todo va alrededor de eso, ¿verdad? De realmente no tanto lo que Dios nos pueda dar o las armas que tengamos o el conocimiento bíblico inclusive, sino la actitud, ¿verdad? La forma de vida, la ver las cosas, porque imagínate que
que tengas dones que Dios te ha dado, pero que tengas un orgullo que estorba, o lo que sea, ¿no? Algo que no va. Entonces, esto es más importante, el carácter. En otras palabras, Dios está más interesado en que desarrollemos el carácter cristiano antes que desarrollar los dones. Dice, es una declaración tremenda, ¿no? Porque dice, no, bueno, pues Pablo decía, pidan por esos dones que edifiquen, que sean mejor para la iglesia. Sí, todo es importante, lo hemos visto, pero de nada sirve. ¿Qué decía el apóstol Pablo? Él daba, por ejemplo, valga la redundancia, el ejemplo de los dones, ¿verdad? Y que decía, si yo hablo en lenguas humanas, y aún si me sacrificara, y aún si esto, pero si no tengo, ¿qué decía? Amor. Y ahí es donde encaja este punto del carácter. Fíjese, en el amor precisamente. O sea, ¿de qué nos sirve? ¿De qué nos sirve tener dones de sanidad, por ejemplo? Que de repente tú ores y alguien se sane, o que tengas el don de sabiduría, ¿verdad? De conocimiento, etcétera, pero que pues no tengas un carácter adecuado para ser un siervo de Dios. Pues eso va en detrimento de la obra, ¿verdad? De tu ministerio, no te va a ayudar, no se va a desarrollar, no va a ser fructífero. Por lo tanto, algo de lo primero que debemos saber y definir es ¿qué es el carácter? ¿Verdad? ¿Qué es el carácter? Y esta palabra, o este término carácter, es el conjunto de virtudes y cualidades propias, y yo lo voy a dictar para el que lo quiera apuntar. Carácter es el conjunto de virtudes y cualidades propias que distinguen a una persona. Y se hacen claramente visibles en su modo de ser, Carácter es el conjunto de virtudes y cualidades propias que distinguen a una persona y se hacen claramente visibles en su modo de ser, Actuar, pensar y conducirse. Carácter es el conjunto de virtudes y cualidades propias que distinguen a una persona y se hacen claramente visibles en su forma o en su modo de ser, actuar, pensar y conducirse. De tal forma que ese carácter surge de dentro hacia afuera. Esto es muy importante, ¿eh? De tal forma que ese carácter surge de dentro hacia afuera. Es decir, se forma y surge del corazón. Es decir, se forja y surge del corazón. Lo voy a repetir otra vez todo. Carácter es el conjunto de virtudes y cualidades propias que distinguen a una persona y se hacen claramente visibles en su modo de ser, actuar, pensar y conducirse, de tal forma que ese carácter surge de dentro hacia afuera, es decir, se forma y surge del corazón. Por ejemplo, voy a dar dos. El respeto y amor al prójimo son rasgos del carácter. El respeto y amor al prójimo son rasgos del carácter. ¿Qué clase de carácter vemos ahora en el mundo? Con todo lo que está pasando, sobre todo en este país, en los Estados Unidos de América. Una falta de amor, ¿verdad? Una cosa terrible, ¿no? Una división completa. Entonces, el respeto y amor al prójimo son rasgos del carácter. Y dos, un espíritu sometido y enseñable habla de carácter. Estamos obviamente hablando de un carácter cristiano, el carácter de un obrero de Cristo, ¿verdad? De un servidor. ¿Cuál es el carácter? Entonces, el primero es el respeto y el amor hacia el prójimo, que son rasgos de ese carácter. Y el segundo es un espíritu sometido y enseñable, y esto habla de carácter, ¿sí? Un espíritu que no es enseñable no sirve. A los rebeldes ni el diablo los quiere. ¿Quién quiere un rebelde en su equipo de servidores? Nadie. Incluso si hablamos en el ámbito secular, en el trabajo, ¿quién quiere a alguien que no obedezca instrucciones? Aquellos que están a cargo saben eso. ¿Quién quiere a alguien en un equipo de cualquier deporte
que no sigue las instrucciones? ¿Quién? Nadie. Entonces, nadie quiere eso. Entonces, el carácter se forma y surge del corazón. Entonces, igual, así como en un equipo, por ejemplo, en un deporte, en un equipo de fútbol, digamos, puede haber alguien que tiene muchísimo talento, pero si no, sobre todo cuando hablamos de equipo, cuando se juega en un equipo, ¿no? Si no tiene ese carácter enseñable, o imagínate, puede causar muchos problemas. Eso es muy importante, ¿no? Obviamente se necesita el talento, pero se necesita el carácter. En las cosas de Dios ahí no hay dos. Si no tienes el carácter, como lo dije, el carácter es más importante aún que los dones que Dios te pueda dar. Entonces, el término hebreo de donde se tradujo corazón es lev, así, L-E-V, lev. Y el término griego es cardia. El término hebreo, donde se tradujo corazón, repito, es lev, y el término griego es cardia. En medicina se le da el nombre de miocardio, la cual es una palabra compuesta. Mio quiere decir músculo y cardio significa corazón. Fíjense, miocardio, ¿verdad? Entonces es músculo, que es mío, es músculo, y cardio es corazón. Así que el corazón es un músculo encargado de bombear la sangre por todo el sistema circulatorio. Todos sabemos, ¿verdad? Lo vemos como si fuera una pompa, una bomba que está ahí circulando en la sangre, ¿verdad? Por todo el cuerpo. Hay un sistema ya. La bombea. Y lo hace a través de contracciones y palpitaciones. Ahora, por lo tanto, cuando la Biblia habla del corazón, se refiere a esto. El órgano más importante que mantiene con vida al ser humano. Entonces, cuando la Biblia habla del corazón, se refiere al órgano más importante que mantiene con vida al ser humano. A alguien le puede fallar uno o dos de los, uno de los riñones, por ejemplo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Puede vivir con un riñón sin ningún problema, sigue con vida. Pero cuando el corazón deja de latir, se acaba la vida. Ahí no hay dos. Tiene que haber o sea, cuando tu corazón está mal, tienes que trasplantar tu corazón. No puedes hacer nada al respecto. Entonces se refiere entonces aquí al ser interior de una persona. Y vemos mucho esto, ¿verdad? Del corazón. La Biblia habla muchísimo de esto. Por eso es necesario entenderlo bien. Se refiere al ser interior de una persona. Es decir, ¿dónde se encuentran tus sentimientos? En el corazón. Los sentimientos, los pensamientos, las emociones, la voluntad. Se puede decir que habla del alma, ¿no? Entonces, las verdaderas intenciones y motivaciones de una persona están ¿dónde? Están allí, en el corazón. Así de fácil. Ahí está todo. Mire, ya en primera de Samuel 16, esto lo vimos un poquito. No necesita ir, si quiere, pues puede ir asistir rápido. Pero esto lo vimos cuando Dios le mandó a Samuel que ungiese a David en el lugar de Saúl, ¿se acuerdan? Y allá en primera de Samuel 16, 7, usted recuerda lo que le dijo Dios a Samuel. Le dijo que no mires su parecer. O sea, como dijimos coloquialmente, no, que no te apantalle el cómo se ve, qué tan impresionante está, qué tan guapo, qué tan alto, qué tan fuerte. Dice, no mires su parecer, porque si lo dice, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Ya hablamos de esto, no quiere decir que no sirva para nada, sino que yo no lo escojo. Eso es lo que quiere decir. No es, dice, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, es el ser humano, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Y esto es verdad, ¿sí o no? Muchas veces pues, tenemos la tendencia de juzgar, como dicen, se juzga por la cubierta del libro y no lo que el libro contiene, ¿verdad? Es verdad. Dice, pero Jehová mira ¿qué? El corazón. Por eso es importante estos estudios porque los profundizamos, ¿no? Eso se refiere entonces cuando dice que Dios ve el corazón. Porque uno puede decir, ¿verdad? Muchos que ya saben esto, pueden decir, pues ¿quién va a pensar que está viendo el corazón ahí latiendo?
Bueno, no sabemos, pero esto nos amplía el conocimiento. Entonces, en el corazón se encuentra el verdadero carácter y la verdadera personalidad. Tú no estás viendo al verdadero Pepe o al verdadero yo, porque el verdadero Pepe o el verdadero yo está en el corazón. ¿Sí estamos? Esto es verdad. Allí es donde se hace el uso de la voluntad. Es ahí donde determinamos si obedecemos o no a Dios. Esto es muy importante, en el corazón. Acuérdense que aun cuando somos hijos de Dios, tenemos la oportunidad o ese libre albedrío de obedecerle o no obedecerle. Esto lo hablo muy seguido para que lo tengamos muy en cuenta. Entonces, en alguna clase pasada, yo les compartí de un pensamiento que aprendimos, y era el siguiente, y lo cito: tus dones te abren puertas, pero tu carácter te las cierra. Y esto pues es a lo que ahorita, a lo que aludimos un poco, lo que estábamos hablando, de que para Dios es preferible que tú desarrolles un carácter de servidor, que ahorita lo vamos a ver inmediatamente, a que tus dones sean desarrollados, pero tu carácter no. Entonces esto dice, tus dones te abren tus puertas, pero tu carácter te las cierra. Es algo parecido como en el mundo decían, bueno, tú, si alguna virtud tuviste, tu obsesión le hizo un defecto. O sea, tus defectos, puedes tener muchas virtudes, pero tus defectos de plano te apagan, te eliminan, ¿sí? Eso puede, para entenderlo ya en el mundo natural, dicen, no, pues aquel sí, mira, se hace bien las cosas, pero vieras, es esto y lo otro. Muchos hemos escuchado eso, ¿a poco no? Entonces puede ser lo mismo en un servidor. Imagínate, no, ese hermano tiene un don, tiene el don de enseñanza, tiene el don, pero es bien orgulloso. Ya, no se puede. ¿Sí entendemos, hermano? Así de sencillo. Ahora, formar el carácter de Cristo. ¿Se acuerdan que siempre vamos a eso? Es el punto. Y me gusta que lo vemos hasta en las predicaciones. Es increíble cómo a veces se compaginan. Entonces, formar el carácter de Cristo en los creyentes, ese fue uno de los propósitos del apóstol Pablo, porque es el propósito de Dios, obviamente, ¿verdad? Pero ese fue el propósito de Pablo. Cuando nosotros como pastores, como líderes, estamos al frente de la iglesia, eso es lo que más buscamos en la gente, que se vea eso, ¿verdad? Obviamente en los matrimonios, en los hijos, en todos, ¿verdad? En los obreros, etcétera. Entonces, ese era el propósito de Pablo, por tanto se dio a la tarea, a esa tarea de manera incansable. Lo vemos, ¿verdad? A través de sus cartas y de pues, la historia en sí que nos habla del apóstol Pablo, y lo hizo con toda dedicación a cumplir el propósito de Dios. Así que escribió a los creyentes en Galacia, allá a los Gálatas, ¿se acuerdan lo que había en lo más profundo de su corazón? Y yo se lo leo en Gálatas 4, 19. Pablo les dijo, hijitos míos, y fíjese cómo les dice, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Fíjese qué tremendo. Obviamente que hay una profundidad en sus palabras, ¿verdad? Lo entendemos, porque está hablando de una manera metafórica. Obviamente cuando nosotros entendemos que hay un nacimiento natural y hay un nacimiento espiritual también. Pero así como hay ese sufrimiento, se ve que Pablo sufrió, porque él sufría azotes, y se ven sus sufrimientos, ¿no? Naufragó esto, todo para llevar el evangelio. Ahora, ¿qué produce el evangelio? No nacimiento, ¿verdad? Bebé, o sea, nacidos de nuevo. Entonces se sufre, ¿por qué? Porque le va enseñando como enseñar a los bebés, y hay esto, y hay lo otro, y hay aquello. Dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Obviamente, porque se habían desviado, ¿verdad? Como diciendo otra vez a lo mismo. Dice, hasta que Cristo sea formado en vosotros, en ustedes. Hasta que Cristo sea formado en ustedes. Otra versión dice, para que viváis de acuerdo al carácter de la vida de Cristo. O sea, vuelvo a sufrir, no importa, estoy sufriendo otra vez, hasta que vuelvan al carácter, dice, para que vivan de acuerdo al carácter de la vida de Cristo. Así que si hemos de servir en la obra de Dios conforme al carácter de Cristo, la pregunta es, ¿cómo fue el carácter de Cristo? Si usted me acompaña a Mateo 11:29,
Ahí le encontramos la respuesta en las mismas palabras de Jesús. Mateo 11:29. Y le repito, encontramos la respuesta en las propias palabras de Cristo. Dice allí: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ahí subraye usted en su Biblia. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Por lo tanto, para desarrollar el verdadero carácter de un obrero cristiano, debemos tomar el ejemplo de Jesús como el maestro de maestros. Jesús dijo en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Cuando Jesús dice, venid a mí, los trabajados y cargados, se está refiriendo a todos aquellos que estaban cargados con su propio peso, tratando de salvarse a sí mismo mediante la práctica y el estricto cumplimiento de la ley. Ahora usted puede ver eso con las personas que son religiosas y que tratan de, por obras y portarse bien. Hay religiones que así lo ven, ¿verdad? Hacen obras y es que tenemos que hacer esto y es que tenemos que predicar y tenemos que ir allá y tenemos que, para salvarnos, para tener en el cielo un lugar, para tener esto, para tener aquello. Entonces es mucho trabajo. Imagínate cuánto trabajo se ocupará para ganarse el cielo. Pues, no es por obras, es por gracia, ¿verdad? Es por favor de Dios. Entonces eso hacían los fariseos. Y tenían conocimiento, pero imponían cargas religiosas a sus seguidores para obtener la salvación en base al hacer obras religiosas. ¿Se acuerdan del fariseo de Lucas que decía? Pues yo ayuno 2 veces a la semana y yo ofrendo, ¿se acuerdan? Y el otro pobre, el publicano, decía, Señor, yo pecado, sé propicio a mí, y se daba golpes de pecho. Pero el Señor dijo, ese está justificado antes que el otro. O sea, el otro no. Y el otro era ahora digamos el cristiano, ¿no? Y Jesús le dice entonces el versículo 29 otra vez, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, llevar mi yugo sobre vosotros. Jesús hace uso de la palabra yugo en el sentido figurado para dar esa enseñanza espiritual, pero a la cual todos lo entendían. Ahora muchos quizás no lo entienden, pero se explica fácil, ¿no? Entonces, yugo es un instrumento de madera, había unos de metal, pero eran de madera usualmente, que se usaba para unir o ayuntar, como decían, por eso es yugo, juntar a 2 bueyes o 2 mulas. No me quiero salir del tema, pero algunos ponían a un buey y una mula y es lo que decía el Señor, no hagan eso, ¿verdad? Porque es yugo desigual, ahí es otra enseñanza. Pero lo usaban precisamente para unir y tener más el doble de fuerza, ¿no? Y entonces con el fin de hacer ese trabajo de la agricultura, juntos y equilibrados. Por eso es que debía ser un yugo igual, ¿sí? Así que Jesús hace uso de ese término bien conocido por los judíos de su tiempo y pues las gentiles y otras personas también. Y los hace como símbolo del desarrollo de un estilo de vida y de servicio. Esto es muy importante. O sea, no solamente de vida, sino también de servicio. De acuerdo con su carácter. ¿Con el carácter de quién? De Jesús. Y que tenía que ver con, primero, unidad y segundo, balance. Unidad y balance. Por eso era importante que el unir con ese yugo a 2 bueyes o a 2 mulas. No importa cuál, pero eran equivalentes. Entonces, así que el yugo, aparte de unir, crea un, ¿qué? Balance. Y unidad y balance viene cuando el servidor cristiano está conectado, diga conectado. Está enchufado, decimos a veces, no, ese está enchufado, ¿sí? ¿Por qué no dicen? ¿Verdad? Está conectado, apegado a la palabra y no a los deseos y ambiciones de la carne. O sea, no a sus propios deseos, de que no. Está conectado con Dios, dice, está bien conectado. Dice el 29 otra vez, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. La palabra de Dios para todos dice, acepten mi enseñanza y aprendan de mí. O sea, eso es el yugo, eso es una enseñanza.
Entonces, acepten lo que yo les digo. O sea, obviamente está abarcando todo lo que, las palabras de Jesús, todo lo que Él nos enseña, ¿verdad? Acepten mi enseñanza y aprendan de mí. Entonces, ¿cuántos saben que Él es el maestro de maestros? Él es el maestro. Entonces, aprender significa adquirir conocimiento de algo. Si quiere apuntarlo. Aprender significa adquirir conocimiento de algo. Eso es lo que está diciendo Jesús. Adquieran conocimiento. Pero de qué, o sea, de algo ahí. Y hay por lo menos 3 formas básicas de adquirir conocimiento para luego desarrollar un oficio. ¿Qué es un oficio? Pues, una obra, un trabajo, ¿verdad? Primero, por medio del estudio teórico. O sea, que ustedes agarren los libros, en este caso pues ya es la computadora, etcétera, el ordenador, y se pongan a estudiar, a leer el estudio teórico. Segundo, por medio de la práctica constante y continua. Porque puedes tener mucha teoría y todo y no practicas nada. Pues no te va a servir, ¿verdad? Aún en el trabajo secular, tú puedes agarrar libros de mecánica o de electricidad o lo que sea, ¿no? O de cocinero, y de repente, pero si nunca practicas, pues no. Hay veces que el que practica más sabe más que el que estudió, ¿verdad? Porque le salen las cosas. Entonces, pero son importantes. Entonces, por medio del estudio teórico, el segundo es por medio de la práctica constante y continua, y el tercero es por medio del buen ejemplo de un maestro o tutor. Por medio del buen ejemplo de un maestro o tutor. Alguien que te enseña, alguien que tú ves y dices, no, es un maestro. Entonces, Jesús ha sido y será siempre el mejor maestro y tutor que tú puedes tener, que yo pueda tener. No hay otro. Mucho menos un ser humano. Nadie puede ocupar su lugar. Él es el maestro. A eso se refiere el Señor con la palabra cuando diga, no digas maestro a nadie. Muchos lo llevan al extremo, ¡uy! Le dijiste maestro. No, él se está refiriendo al término, al concepto de que no hay otro maestro como él. Él es el máximo. ¿Sí entendemos eso, hermano? No quiere decir, le dicen al maestro de jóvenes, eso es pecado porque la Biblia dice, nadie llamará al maestro. No. Significa que el maestro de maestros es como los pastores. ¿Quién es el pastor de pastores? Jesús. Ese es el concepto. Lo mismo. Entonces hagamos un paréntesis aquí para hablar del buen ejemplo de un buen maestro. ¿Recuerda cuando Jesús lavó los pies de sus discípulos? ¿Se acuerda, verdad? No vamos a entrar en detalles, pero dice la Biblia que se levantó de la cena, se quitó el manto, o sea, se dispuso, tomó un recipiente y se inclinó y empezó a lavar los pies de sus discípulos. Y aquí discípulos significa aprendices, quien está aprendiendo. Y Pedro, el impulsivo, ¿qué le dijo? ¿Se acuerdan? Señor, ¿tú me lavarás los pies? Dice, no lo permitiré nunca, jamás. Y Jesús le respondió, lo que yo hago tú no lo entiendes ahora. O sea, ¿sabes qué? Simplemente sométete, obedece. Mas lo entenderás después. Este es un buen concepto también para los jóvenes, pero también para muchos servidores. Dice, y si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo en mi reino. No, pues imagínate. Juan 13:12 dice, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? ¿Saben ustedes? Y dice, vosotros me llamáis maestro y señor. Y decís bien, o sea, está bien, dice, porque lo soy. Pero luego fíjense la lección que da Jesús, dice, en el versículo 14 de Juan 13. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado los pies, vuestros pies, o sea, los pies de ustedes, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. O sea que si yo lo hago a ustedes, o sea, está poniendo él, no por orgullo, porque sí lo eran, es el maestro de maestros, pero dice, si yo que soy el mayor, como ustedes dicen, porque ese trabajo era para el peor de los servidores, no le correspondía a Jesús, obviamente. Si acaso no, nadie lo hacía. El peor de los, el más inferior de los servidores, de lavar los pies. Y él lo hace, y si yo lo hago, ustedes también lo tienen que hacer unos a otros. Ahora, obviamente,
¿Se refiere él a lavarse los pies literalmente como lo hacen en muchas iglesias? ¿Se refiere a eso? Pues no. ¿Se refiere a qué? ¿Qué hacemos? Servir. A servirse unos a otros en lo que sea. Servicio. Atendernos, a servirnos. En humildad. El peor de los servicios, no importa darlo a quien se necesite en lo que se necesite. A eso se refiere tener ese corazón. Pero fíjese el 15, ¿por qué? Es el tercer punto que dijimos, ¿cómo se aprende? Dice, porque ejemplo les he dado. Os he dado, dice. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. O sea, no nomás les estoy diciendo, sería suficiente si Jesús les hubiera dicho, lávense los pies, pero no lo hubieran entendido. ¿Sí estamos? No lo hubieran entendido a la manera que ahora lo entendían. Por eso le dice, si yo que soy, me llaman maestro, ¿no? Por eso Pedro dijo, no, ¿cómo? Que era él, mucha gente no entiende ese concepto, era inaudito lo que estaba haciendo Jesús. Si no se veía casi de los discípulos a los maestros que se lavaron los pies porque había siervos para eso. Imagínate que el maestro venga a hacer eso, no, ¿cómo? Pero ahora muchos maestros así son. Lo contrario a Jesús. No quieren lavar los pies, entiéndase, ¿no quieren qué? Servir. Entonces regresemos a la narración de Mateo 11:29. Le vuelvo a leer, dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Subraye siempre yugo y aprended de mí. Subraye aprended. Llevad mi yugo sobre nosotros y aprended de mí, que soy, y subraye, manso y humilde. Subraye, de corazón. ¿Este quién es? Jesús. Fíjese, que soy, o sea, aprendan de mí. Si no fuera esto, no aprendan. Eso es lo que yo entiendo. Dice que soy manso y humilde de corazón. Entonces la mansedumbre y la humildad son rasgos del carácter cristiano. Acuérdense que ya lo hemos hablado otras veces, no me quiero desviar mucho, pero mansedumbre, el ser manso no quiere decir que seas débil. Por ejemplo, lo hemos dicho, un tigre puede ser manso, pero donde le salga ahora sí que le salga lo natural, su naturaleza te deja como mapa, no te mata. Un caballo te mata, ¿sí o no? ¿Sí o no, hermano? Te mata. Pero hay caballos que son mansos y dicen, es mansito, pero tiene una fuerza descomunal. Eso es mansedumbre, saber controlar. Entonces la mansedumbre y la humildad son rasgos, acuérdense, del carácter cristiano. No quiere decir que no sepa. Entonces mansedumbre, apunte, mansedumbre. Es una cualidad del fruto del Espíritu. Mansedumbre. Es una cualidad del fruto del Espíritu. Y sabe que esto lo encuentra en Gálatas 5, 22 y 23. Es una cualidad del fruto del Espíritu que se manifiesta, o sea, sale a la luz, se revela, se ve, en una actitud dócil. Imagínate tú, alguien que tú sabes que puede hacer las cosas mejor que tú, pero que se somete a la autoridad. Dice, mira, haz esto, y va y lo hace. Es dócil. Alguien que sabe enseñar, pero que se somete a la autoridad. Hazlo así y lo hace. Es dócil. Es una cualidad del fruto del Espíritu que se manifiesta en una actitud dócil, sometida, bondadosa y apacible. Fíjese, qué tremendo, ¿verdad? Mansedumbre es una cualidad del fruto del Espíritu que se manifiesta en una actitud dócil, sometida, bondadosa y apacible. Y luego humilde. Habla de alguien que carece. Dice, pues le falta, sí. ¿Qué cosa? ¿De qué carece? ¿Qué le falta? No tiene exacto orgullo. No tiene orgullo. Humilde habla de alguien que carece, que no tiene orgullo. Así de simple. Eso está fácil. Entonces, ¿qué dice Jesús? Sé manso y humilde. O sea, es una persona que tiene ese fruto del Espíritu que se manifiesta en una actitud dócil, sometida, bondadosa y apacible, y sé humilde, es decir, que no tiene alguien que carece o que no tiene orgullo. Hagan esto, dice Jesús. Y entonces, sella y hallaréis descanso para vuestras almas. Fíjense.
y hallaréis descanso para vuestras almas. No así los rebeldes, obviamente que no. ¿Se entiende? Santiago 4:6, nomás apunte, no lo busque. Dice bien claro que Dios resiste a los soberbios. Eso habla de poner una pared en medio entre ellos. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. O sea, da favor, favorece, está al socorro y al auxilio de los humildes, de los que son así, que no tienen orgullo. Ahora, acuérdense, el hecho, así como lo mismo aplica, el hecho de que tú seas manso no quiere decir que seas, ahora yo iba a decir menso, ¿ah? No. Que seas manso no quiere decir que seas débil. ¿Verdad? Puedes ser fuerte, pero ser manso. Lo mismo. El que seas humilde no quiere decir que no tengas la capacidad, pero no tienes orgullo. ¿Se entiende? ¿Y por qué no? ¿Por qué se debe de ser así? Porque simple y sencillamente todo nos ha sido dado. Sobre todo si estamos en un servicio, dice que de lo peor del mundo escogió Dios, siempre lo repito, de lo vil, de lo más malo, para que se vea su gloria, para que Él sea glorificado, no nosotros. Fíjese, una paráfrasis de Mateo 11:29, o sea, algo más sencillo, una paráfrasis sería la siguiente. Dice Jesús, el Maestro de Maestros, lleven mi yugo sobre ustedes, lo cual significa tengan un estilo de vida y servicio acorde a mi enseñanza, o sea, que encaje con mi enseñanza, que es de acuerdo con mi carácter. Hágalo en unidad y en balance. O sea, ¿cómo es su carácter? Obviamente ya sabemos, manso y humilde. Dice, hágalo en unidad y en balance, como consecuencia de estar conectados y apegados a mi palabra. Aprendan de mí, adquieran conocimiento de mí, que soy de un carácter manso, dócil, bondadoso, apacible, tranquilo y carente de orgullo. O sea, no tengo orgullo. Dice, conduciéndose así, tendrán descanso en su alma. Ese es el carácter que tenemos que tener. Ahora, no somos perfectos, obviamente, ¿verdad? Entendemos eso. Pero podemos desarrollar un carácter así, sí. Tendremos nuestros tropiezos, pero el punto es de que nuestro carácter en general sea siempre buscando esa meta, la de ser como Jesús. Si hay algo que nos está estorbando, pues tenemos que quitarlo o tenemos que arreglarlo, ¿sí? Decimos que esto me está afectando. Todos nos vamos a ver en esas cosas. Si realmente tenemos eso del Espíritu en nosotros que nos da convicción, vamos a decir, ¿sabes qué? La estoy regando en esto. O tengo que hacer algo para que esto no suceda. Porque estoy perdiendo el control, etc. Otro ejemplo de un buen carácter desarrollado en el ministerio, pues lo vemos obviamente en el apóstol Pablo. Él mismo decía, pues sean imitadores de mí como yo soy de Jesús, ¿se acuerdan? Entonces el apóstol Pablo alcanzó un buen nivel de carácter de Cristo, si lo podemos llamar así, ¿no? Por tanto, en su mensaje de despedida ante los líderes, allá, si usted lo puede encontrar allá en Hechos 20:17, ¿se acuerdan que él se despide de los líderes en la iglesia de Éfeso? Él pudo decir con autoridad, él pudo hablar con autoridad. Y él, fíjese lo que dice, Hechos 20:17 y 18. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos, o sea, los pastores, los supervisores, los líderes de la iglesia. Cuando vinieron a él les dijo, ustedes saben cómo me he comportado entre ustedes todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Ahora, aquí el saber dice, ustedes saben. Aquí el saber habla de conocer. Es decir, los líderes de Éfeso sabían y conocían el carácter, pero más que nada el testimonio de integridad de Pablo. Ellos sabían cómo era. Y lo sabían por medio de su comportamiento y de su conducta, obviamente, ¿verdad? ¿Verdad que sí? O sea, ¿cómo pueden saberlo? Bueno, están viendo cómo era su carácter. Pregunta, si alguien investigara con otros de nosotros, ¿sí? Con la esposa, con los hijos, con compañeros de trabajo, la escuela, cercanos, acerca del testimonio de nuestra conducta, ¿creen que responderían algo favorable? Obviamente entendiendo que no somos perfectos. ¿Cómo ven? Es una buena pregunta, ¿verdad?
Ahí es donde tenemos, si hay algo que Dios nos dé convicción, que diga, no, pues aquí esto está pasando, tenemos que arreglarlo. Ese es el punto. No, acuérdense, como seres humanos, aun cuando somos hijos de Dios, aún estamos en este cuerpo, ¿verdad? Se siente el pecado. Tenemos que ir tallando, ir arreglando asuntos. Ahora, puede ser que no sea un asunto o sea, así como puede ser de un carácter que explota, puede ser también otro que nada le hace. Porque hay muchos que dicen, no, pues es bien tranquilo, espérame, tampoco. O sea, los dos extremos son mal. Pero cuando vemos algo que nos está afectando, tenemos que resolverlo. ¿Sí? Otros saben y conocen acerca de nuestro comportamiento dentro y fuera de casa. Así que Pablo en Hechos 20:18 dice, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Todo el tiempo. Ahora acuérdense, en el caso, puede haber cosas como, por ejemplo, algunas veces no lo comprenden, sobre como decía Jesús a Pedro, ¿verdad? Hay cosas que cuando tú estás haciendo un bien, como por ejemplo la educación de tus hijos, la disciplina, como Dios la manda, obviamente no abusando, no yendo a ese extremo, pues se supone que van a decir, no, si mi jefe es bien duro, mi jefa es bien duro, espérame. Siempre, acuérdense, no yendo a los extremos del abuso. Entonces, ahí no aplica. Estamos hablando en lo que es que es fuera del orden de Dios, ¿sí me entiende, verdad? Entonces, por eso, a Pablo sabía, porque Pablo también era duro cuando hablaba, cuando tenía que hacer una disciplina, ¿se acuerdan? Pero también tenía ese amor. El hombre de terciopelo, el hombre de hierro. Entonces dice Pablo en el 20:18, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad. ¿Se da cuenta? ¿Cómo servía? Con toda humildad. Dice, pues no, espérame. Lo está diciendo porque dice, ustedes saben. O sea, no está mintiendo, dice, ustedes saben. Si no le hubieran dicho, no es cierto, eras bien orgulloso. Sirviendo al Señor con toda humildad, y dice, y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Dice. Entonces las lágrimas y las pruebas de Pablo surgieron a causa de al menos 3 situaciones. Yo se los voy a dar. La primera es los que no conocían a Cristo, ¿verdad? Los paganos. Y puede ser algo muy similar en tu caso o en el mío, ¿no? Puede haber pruebas, puede haber situaciones, burlas, etcétera. La segunda era de los creyentes inmaduros que luchan con la carne, murmurando, dividiendo, con envidias y competencias ministeriales. Pablo lo vivió todo. O sea, a mí me llama mucho la atención algo tremendo, ¿verdad? Algún día podemos elaborar en ese estudio, pero cuando él dice, les envió a Timoteo, que es el único, dice, fíjese nomás, de tantos, el único con el mismo espíritu, el mismo sentir mío, el mismo espíritu. Que no es egoísta, no piensa en sí mismo, que es, híjole. Entonces quiere decir que la mayoría no, se veían por sí mismos, eso me pone mucho a pensar, no sé si se ha fijado en eso, dice, es el único que tiene el mismo sentir, pero había otros, no, pero fíjese qué tremendo. Entonces, y tercero es también los sufrimientos, pruebas, todo eso, es por las falsas doctrinas que enseñaban los falsos maestros. Todo eso traía sufrimiento a Pablo. Así que el comportamiento y el servicio humilde son rasgos del desarrollo del carácter de Cristo en la vida del obrero cristiano, quien quiera que sea y en lo que sirva. Entendiendo que todo es por gracia, ¿verdad? Todo. Eso no nos damos... Miren, mientras nosotros tengamos los pies sobre la tierra, de que todo lo que hacemos, todo es por gracias, porque Dios nos lo ha dado y nos capacita y nos permite, sobre todo los dones espirituales, bueno, entonces estamos bien, nos va a mantener con los pies sobre la tierra. Entonces Hechos 20:25, hay una advertencia, dice, y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, de todos ustedes, entre quienes he pasado predicando del reino de Dios, verá más mi rostro.
Ya me van a ver, ya estuvo. Fíjese cómo Pablo ya sabía, ya no voy a volver. Y eso sucedió. Esto fue una profecía de él. Versículo 26. Por tanto, yo os protesto, es decir, yo les doy testimonio, era como una última exhortación. Yo les doy testimonio, dice, en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos. Fíjese, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. O sea, no le he sacado, ¿sí me entienden? No le he sacado el toro. No he rehuido a darles todo el consejo. Ahora, todo el consejo de Dios se refiere a, primero, todo el plan y el propósito de Dios para la salvación y la santificación del hombre. Segundo, la plenitud de las verdades divinas de la creación. Entonces, primero es todo el plan y el propósito de Dios para la salvación y la santificación del hombre. Segundo, la plenitud de las verdades divinas de la creación. Tercero, acerca de cómo Dios nos escogió, estando aún en el vientre de nuestra madre. Entonces, tercero es acerca de cómo Dios nos escogió, estando aún en el vientre de nuestra madre. Y cuarto, la redención, justificación, adopción, conversión, santificación, la vida en santidad y la glorificación final. Entonces, la última es tremenda. La redención, justificación, adopción, conversión, santificación, la vida en santidad y la glorificación final. Entonces, todo el consejo de Dios tiene que enseñarnos todas esas cosas. ¿Verdad? Todo, absolutamente. Entonces, en Hechos 20:28 yo sigo leyendo, dice, por tanto, o sea, por esta causa, por esta razón, dice, mirad por vosotros. Este mirad por vosotros es una expresión que usó Pablo para referirse, en primer lugar, a examinarse a sí mismos. Esto es muy importante, tenemos que examinarnos a nosotros mismos, hacer siempre un examen. Es decir, a prestar atención y cuidar las actitudes y comportamientos internos. Esto ya lo acabo de hablar hace ratito, ¿verdad? Si hay algo que vemos que no está bien, algo que nos está estorbando, algo que nos hace explotar, etcétera, algo que tenemos que ver, ok, ¿cuál es la causa? ¿Cuál es el fundamento? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué no estoy obedeciendo a Dios? ¿Qué está pasando? Entonces, prestar atención a esas actitudes, cuidar esos comportamientos y que tienen que ver con el carácter. Y que ya dijimos que se forma y surge del corazón. Entonces, muy importante eso, ¿verdad? Presten mucha atención a esas actitudes y comportamientos internos que tienen que ver con el carácter y que nacen del corazón. Entonces, ¿cuántos saben que todo servidor de la obra de Dios debemos examinarnos a nosotros mismos a la luz de la palabra en nuestras actitudes y comportamientos? Si es algo que ignoran, debemos de hacerlo. Debemos de tomar ver la palabra. ¿Qué dice la palabra? ¿En qué estoy yo salido del carril? Entonces, no prestar la debida atención a las actitudes del corazón de un ministro. O sea, acuérdense que es un servidor. Ha provocado muchos escándalos de todo tipo, ¿verdad? Abuso de autoridad ministerial, adulterios, malversación de fondos, falsas doctrinas, mentiras, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Pero si no estamos, como decimos en inglés, en check, entonces surge un problema. Porque si se está dando alguna conducta, una situación, alguna actitud incorrecta que puede pasar, pues tenemos que cortarla rápido, ¿verdad? Todos. Porque si no lo hacemos, entonces puede ser ya muy tarde cuando salga a la luz. Entonces, en segundo lugar, se refiere también a examinar el comportamiento y la conducta de los miembros de la congregación. Y así lo confirma la segunda parte del verso. Y por todo el rebaño, dice ahí. Está hablando a los líderes, dice, y por todo el rebaño. O sea, miren por ustedes mismos, y dice, y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. O sea, ancianos, pastores, supervisores de la obra de Dios. Pregunto, ¿incluirá esto también revisar la conducta de los propios hijos de aquellos que servimos? Sí, porque están en nuestro hogar, aquellos que están en nuestro hogar, ¿verdad?
están bajo nuestra observación, ¿verdad? Nuestra supervisión. También están, sobre todo son parte de la grey. Entonces, claro, dice que debemos mirar por todo el rebaño. ¿Se da cuenta? En que el Espíritu Santo nos ha puesto. Entonces, hoy no encontramos muchos Pablos, pero más bien nos encontramos con muchos que se autonombran obispos, bishops, ¿verdad? Pero solo de nombre. Ese es el problema. Qué bueno que dijeran, pues soy obispo, soy supervisor de la grey, realmente. Pero que en verdad lo fuesen. Qué bueno, ¿no? Porque ni pastorean ni supervisan a la grey de Dios, pero sí abusan y se aprovechan de su aparente autoridad. Pero ¿qué nos acababa de enseñar el Señor Jesús? El servicio, ¿no? El servicio. Y por él mismo dijo, ¿verdad? Allá, si no me equivoco, en el capítulo, en Mateo, en 18 de Mateo, que dice, pues, el que quiera ser más grande tendrá que hacerse más pequeño y tendrá que hacerse como uno de estos niños. Entonces, para apacentar a la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre, dice la palabra. O sea, tienen que ver por ustedes y por el rebaño, por todo el rebaño, que el Espíritu Santo los puso, para apacentar a la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Entonces, Pablo hace hincapié en la responsabilidad que tenemos los servidores de su obra. Si vamos viendo cuánta responsabilidad tiene de supervisar, vigilar y proteger a los miembros de la congregación de los falsos maestros y de los mutiladores del cuerpo, ¿verdad? Sobre el cual el Espíritu Santo nos ha puesto a supervisar. Acuérdense que esto hablaba, una vez que eran cristianos decían, bueno, ya no tienen que hacer eso, por ejemplo, ya no se tienen que circuncidar. Pero ahorita vemos muchos judaizantes. Yo estoy cansado de ver gente. Unos van a un extremo del libertinaje y otros al legalismo, ¿verdad? Y al judaísmo. No, pues que tenemos que hacer esto, es que tenemos que hacer aquello. No. Por eso es que sí, como dice Pablo, ciertamente ahora entienden lo que a uno le duele. Mucha gente ya no entiende. Porque a uno le duele cuando sabe que alguien está tomando una decisión que no los obligamos. No podemos, yo no puedo decir, no, espérame, la está regando. ¿Por qué? Porque tomaron una decisión. Son libres, cada quien de tomar una decisión. Y si dice, no, pues que yo voy a aquella iglesia porque allá sí se siente el poder de, qué sé yo, tantas cosas. Espérame, pero Dios uno más o menos entiende por qué. O sea, no más o menos cuando el Espíritu de Dios lo guía a uno, que quise decir. Entiende un poco más que la persona que está pasando. Es como cuando vemos el caso puntual de nuestros hijos, uno sabe. ¿Sí? No es de que uno sea omnisciente ni sea Dios, pero uno sabe por qué, porque uno ya vivió eso. En el caso de los pastores, de los encargados de la grey, el Espíritu Santo da ese don extra, que no lo tenemos por nosotros, que es porque Dios lo pone para supervisar, ¿no? A los obispos les da ese don también de supervisar iglesias, es cierto, son dones, que si no lo ocupamos, Dios no lo necesitamos, pero en este caso lo ocupamos. Entonces uno sabe y por eso le duele a uno, lo mismo cuando la persona hace división o traición, uno sabe por qué, porque sabe las consecuencias. Y a veces es inevitable. Vean el caso de Moisés, cómo él sufrió. Y hasta se arrodillaba ante Dios, decía, sufría cómo se le volteó toda la congregación ahí en Números 16. Terrible, ¿no? Entonces, eso es una labor del que está a cargo. Hechos 20:29 dice, porque yo sé, fíjense, ahí está, el apóstol Pablo sabía, obviamente él tenía un don más allá porque tenía revelaciones mismas del Señor Jesús y él tenía un ministerio único, ¿no? Dice, porque yo sé que después de mi partida, o sea, que yo me vaya, entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y esta fue la misma expresión que usó Jesús cuando dijo casi en la conclusión del Sermón del Monte. Y yo se la leo, en Mateo 7:15 dijo, guardaos, o sea, cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes como con vestidos de ovejas. Y eso, para que usted entienda,
esta definición que Jesús da, vestidos de ovejas, se refiere a oveja tierna, dulce, ingenua. Por eso muchas ovejas, cuando ven un lobo, no saben, dicen, ay, el pastor exagera, no, si ese hermano, oye, esa hermana, no, olvídate. Pero uno ve, uno siente, uno sabe del espíritu y dice, no, espérame. O alguien que tiene el discernimiento de los espíritus, dice, hey, esa persona no, pastor, es un don, por eso son necesarios los dones. Dice, no, esa persona no. Esa persona sí se siente, es algo, porque el Espíritu Santo ha dado ese don. Pues guárdense, dice, o sea, son ovejas tiernas, dice, dulces, ingenuas. Dice, pero por dentro, ¿de dónde viene toda esa actitud y todo el carácter? Digo, del corazón. Por dentro son lobos rapaces. O sea que ahí lo saben esconder. ¿Y sabe lo que significa la palabra rapaz? Rapaz, el griego lo traduce como despojar. Despojar, robar, estafar. Pero la traducción del latín le da el sentido de apoderarse de algo tomándolo por la fuerza. O sea que digo, eso tú traes eso, dámelo, y te lo quitan. Y hasta te golpeo. Pero también con métodos, trucos y artimañas engañosas, a eso se refiere. Si rapaz, el griego lo traduce como despojar, robar, estafar, pero la traducción del latín le da el sentido de apoderarse de algo tomándolo por la fuerza, pero también con métodos, trucos y artimañas engañosas. ¿Cuántos que han sido engañados, verdad? De repente en esas pirámides, cualquier cosa, ¿por qué no le da coraje? Y sí, me engañé, pues ya me vieron la cara. O de repente en las gasolinerías que, mira, tengo esto, es de oro, o es estas cámaras fotográficas, y mira, es lo más, o estos celulares, y valen tanto, pero te los doy en tanto, esos sistemas de sonido. Ay, no, pues todavía van y sacan del banco y pura basura. Televisiones que eran un pedazo de madera forrado, pero la ambición no era la avaricia. Los estafaron, eso es así, los timaron. ¿Tú sabía usted que los lobos atacan en manadas? Por eso hay que tener cuidado, por eso es de que se empieza a hacer empiezan a voltear gente. Y eso sucede en las iglesias, bien triste, es lo más terrible. Y es una enseñanza bíblica. El siguiente, llegamos para la recta final. El siguiente versículo es un versículo de advertencia. Hechos 20:30 dice, y de vosotros mismos, fíjense, de ustedes mismos. Que el Señor nos dijera así, que feo. Eso es parecido a lo que Jesús dijo, uno de ustedes me va a traicionar. No eran todos, pero uno. Y dice, ustedes mismos. Y dice, ay, ¿quién? ¿Seré yo, Señor? Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Fíjense qué feo. Pablo está hablando de dos tipos de ataques. El primero es los que vienen de afuera. Algunos vendrán de afuera. Y el segundo, los que se gestan y dan a luz desde adentro. ¿Cuál cree que usted que son los más letales o los que provocan más daño? ¿Los de afuera o los de adentro? Los de adentro. Qué bueno. No, ustedes son demasiado inteligentes. ¿Qué respuesta? Los de adentro. Los que se producen y dan la luz desde adentro. ¿Por qué? Porque no los esperas. Dices, ay, ¿cómo es posible que el hermano o la hermana que se levantó? Y especialmente los que vienen por parte del liderazgo y grupo de servidores. Por eso es tan importante el examinarnos, para que no se vaya a desarrollar algo en nosotros que no sea de Dios. Yo quiero que sepa que Pablo escribió Hechos allá en Hechos 20:30, o sea, Lucas, ¿verdad? Pablo, lo que escribió con conocimiento de causa, se escribió eso con conocimiento de causa, por experiencia propia, porque él vio. Y yo le voy a decir por qué. Por ejemplo, él advirtió en sus cartas a Timoteo de dos falsos maestros que se cree surgieron dentro de la iglesia, Himeneo y Alejandro, a quienes dijo él, y entregó a Satanás. Esto, acuérdense que el entregar a Satanás significa excomunión, expulsarlos, tomarlos como paganos, como está el caso de Mateo 18, del 15 al 18, ¿verdad? Que al final no se arrepintieron y dice, excomulgados. Primero, esto lo encuentran en 1 Timoteo 1:20.
Segunda de Timoteo 1:15 habla de otros dos que lo abandonaron. Era Figelo y Hermógenes. En segunda de Timoteo 4:10 habla de un tal Demas, ¿verdad? Todos saben. Quien también lo abandonó, se fue a Tesalónica, ¿se acuerdan? Y lo desamparó amando más las cosas de este mundo. Pablo dijo, amó más las cosas de este mundo, se fue, me dejó solo. De hecho, allí mismo en Timoteo, segunda de Timoteo 4:14, dice, Alejandro, el caldelero, me ha causado muchos males. Por eso no está de más. Esto se lo dice, y dice que el Señor le pague conforme a sus hechos. Por eso no está mal de repente cuando alguien lo ve mal, no, cuando le dice uno a otro, a un consiervo, a alguien, hey, cuídate de esta persona, cuídate de esto, porque ha causado mucho mal, ha hecho esto, ten cuidado. Y muchos lo toman, no. Entonces aquí creo prudente el dar una advertencia pastoral. Este curso lleva como propósito conocer los principios bíblicos que rigen al ministerio cristiano, ¿verdad? Cualquier servicio. Por tanto, aquí no queremos, ¿cómo sería? Himeonetitas, los himeneos, himeonetitas o alejandritas. Alejandritas, yo me llamo Alejandro, no, ustedes saben, ¿verdad? Alejandrinos, figelotitas, ¿verdad? Hermogenitas o nidemasitas. Nada de eso. Sigamos la lectura. Hechos 20:31 dice, por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. ¿Se da cuenta? Estarles advirtiendo, diciendo, instruyendo. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios. O sea, ahí nos vemos. Y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificaros. Para sobreedificarles y darles herencia con todos los santificados. Versículo 33. Hechos 20:33 dice, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros, ustedes saben que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Hechos 20:36 dice, cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Conclusión. Es importante que todo obrero de Dios le sirva con un corazón recto y agradecido por haber recibido el enorme privilegio de servir. Por tanto, pues las motivaciones del corazón deben de ser correctas, o sea, tenemos que examinarlas. Deben de ser correctas en el desempeño del servicio que nos ha sido encomendado. Acuérdense que dice la palabra que llegará el tiempo donde la obra de cada uno de nosotros será expuesta por el fuego, ¿verdad? Si fue de heno, hoja y hojarasca, ¿verdad? De madera, heno y hojarasca. O sea, materiales, ¿verdad? Elementos combustibles que se queman, se desaparecen, se hacen ceniza. Dice, o si fueron de oro, o sea, de piedras preciosas. O sea, ¿cómo será nuestra obra? O sea, que van a soportar la prueba. Entonces, en Hebreos 5:4, acuérdense y tengan en su mente, nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Vamos a cerrar nuestros ojos en reverencia al Santísimo. Padre Todopoderoso y bendito, te damos honra, te damos gloria, te damos gracias por el tiempo que tú nos das, Señor, para poder estudiar tu palabra. Y gracias, Señor, por el privilegio que nos das a los que servimos, entendiendo que nada viene de nosotros, que todo nos ha sido dado, que, Señor, todo es por tu gracia, que no tenemos de qué jactarnos, sino más bien que tenemos una responsabilidad. Ayúdanos, porque ciertamente polvo somos y necesitamos, Señor, siempre de tu Espíritu Santo. Pero sobre todo ayúdanos, Señor, a desarrollar ese carácter manso y humilde de tu Hijo amado Jesucristo. Señor, que no sea un cliché, que sea realmente algo que nos motiva y nos mueve, una meta. Porque ciertamente, Señor, sé que necesito, Señor. Sabemos que necesitamos de ti cada día. Necesitamos examinarnos, necesitamos realmente
tener cuidado con esas conductas, con esas actitudes, Señor, que en nada reflejan el carácter de tu Hijo amado. Ayúdanos, Señor, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Te lo pido, bendice a esta Grace, Señor, bendice a los que han atendido y a aquellos que no han podido porque están enfermos. Señor, bendícelos. Y aquel que escucha también, Señor. En esta hora, te lo pido todo en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis amados. La palabra de Dios para ustedes.